Gracias, Dios. Hay una preciosa presencia de Dios, hermanos. Eso es lo que me encanta de Dios, que Él se manifiesta cuando Él gusta. Puedo hacer a cualquier persona. Si es muy amable, hermano, puede abrir la palabra de Dios así en pie en el libro de San Lucas, capítulo 5, versículo 12 al 16. Y mientras usted busca ese capítulo de Lucas 5, 12, 16, en este mes estamos tratando Jesús el Salvador para todos. Jesús quiere salvar a todos, pero no todos lo quieren recibir. Pero en este libro de Lucas estamos aprendiendo eso, que Jesús vino a morir para todos, cualquier sea la condición de la persona. Y en este capítulo 5, ahorita que lo vamos a leer, quiero aplicarle poquito contexto. Jesús estaba iniciando su ministerio. En este capítulo 5 no era aún muy conocido, o estaba empezando su fama a incrementar, pero aún no era conocido con toda su gloria, siendo, vamos a decir, el enviado por Dios, pero ya estaban viendo rastros del título mesiánico de Jesucristo. En capítulos anteriores, o antes de que aconteciera este episodio de Lucas 5, Jesús estaba iniciando su ministerio y había hecho cosas como reprender a un espíritu inmundo, también a sanar la suegra de Pedro. ¿Cuántas quieren? Ustedes quieren, si su suegra se enferma, que Dios lo sane. Amén. Pedro deseó eso para su suegra, tenía una gran fiebre y Dios, Jesucristo, la tocó y la sanó. También estaba obviamente libertando a personas, haciendo obras maravillosas. Y luego aquí nos encontramos con esta historia de un hombre que estaba lleno de lepra. Y así podemos leer estos versículos en 5, 12 al 16. Y dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrécete por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Señor mío, gracias, Dios, que podamos saber, Señor, que tu amor es mayor sobre todas las cosas, Padre eterno. Que tu amor es mayor, más grande que una enfermedad, que una tristeza, que una agonía, que una dificultad. Que tu amor está sobre todas las cosas. Te agradecemos por tu palabra, Dios, que nos comparte esperanza y conocimiento de quién tú eres. En el nombre de Jesús te agradecemos, Dios. Amén y amén. Se puede sentar, hermanos. Vamos a estar hablando sobre el tema: su amor es mayor. Su amor es mayor. Les había dicho de ese contexto que había acontecido. Jesús había iniciado su ministerio y había hecho grandes prodigios. Estaba empezando a hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo. Tanto era que estaba iniciando él su ministerio. Después de hacer estas cosas, en versículos anteriores podemos ver una descripción que decía: y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Es decir, no había pueblo grande o pequeño donde las personas estaban escuchando de una persona que estaba sanando a personas enfermas, de una persona que estaba proclamando libertad a los cautivos, de una persona que estaba reprendiendo a los demonios, y esa persona se llamaba Jesucristo. Su fama se estaba difundiendo, estaba creciendo, y entre eso vemos aquí en el versículo 12 que dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra.
Vemos aquí esta descripción que nos habla el libro, el autor Lucas, en el cual era un médico. En esta perspectiva que él habló, él dijo que vio una persona llena de lepra. También esta historia la podemos encontrar en Marcos y también en Mateo, siendo evangelios sinópticos que relatan esta historia con un aspecto muy diferente, el cual vamos a usar todos. Pero Lucas vio que el hombre estaba lleno de lepra, es decir, que su lepra estaba muy visible. Era una persona llena de lepra, y esta lepra que él tenía era una plaga en esos tiempos. Sabemos que la plaga conforme en esos tiempos, aunque ahorita ya es más, ¿verdad?, menos, ya la ciencia ha avanzado, se puede controlar más, pero afectaba aún el cuerpo de la persona. En ciertas personas que batallaban con esta enfermedad, se le caían los dedos o partes del cuerpo. A veces llegaban a la ceguedad o afectaba, salían ampollas en la piel. Entonces sabemos que era algo que afectaba a la persona. Pero les mencioné también que esta enfermedad de lepra era contagiosa, es decir, que si alguien se acercaba muy cerca iba a afectar a la otra persona. No se escucha muy similar como en nuestros días, especialmente cuando inició el COVID. ¿Qué acontecía? Lo va a tener, déjame aparto 10 veces, mejor le hablo por teléfono y que el Señor lo bendiga. Si se muere se va con el Señor, por aquí me voy a quedar. Vemos que esta persona llena de lepra por muchos tiempos y años estaba batallando con eso. Pero conforme al Antiguo Testamento había un reglamento para las personas que tenían esta enfermedad. Y el reglamento era que primero esa persona tenía que mostrar algo externo, es decir, su forma de vestir, bien despeinado, y cuando se acercaba, y cubrir mitad de su cara, y cuando se acercaba a otras personas en público, él tenía que gritar: inmundo, inmundo. Es decir, la persona que cargaba esta enfermedad en esos tiempos era considerada inmundo. En otras palabras, lo consideraba una persona que estaba bajo pecado. Posiblemente por causa de ellos estar en pecado, Dios había apartado a ellos y esta enfermedad les había llegado. Los hombres que tenían esta enfermedad en esos tiempos también tenían que aislarse de la sociedad, aislarse de los demás. Imagínense, ya conectando esa información sobre la lepra, estaba afectando todo el cuerpo, estaba carcomiendo su piel, sus dedos, posiblemente afectando la vista, y por mucho tiempo él estaba aislado. Ahora escucha de aquel que sanaba a los enfermos, escuchó sobre Jesús. Él tuvo que obviamente ir hacia él para recibir un poco de esperanza. Y hay gente en nuestra sociedad que se siente de la misma manera, que se sienten marginados por la sociedad. No se sienten aceptados, posiblemente porque no tienen un lugar donde dormir, como los vagabundos. En muchos de los casos ellos son mal juzgados. Siempre decimos: no, él está en la calle porque está adicto a algo, él está en la calle porque X, Y, Z, por eso está ahí, por eso nunca va a salir, etcétera. Y a veces cuando uno se acerca a ellos, los miran como una cara mala, como que lo van a robar a uno, sin olvidar que son seres humanos. Imagínense cómo se sentía este hombre que estaba lleno de lepra. Había escuchado que Jesús estaba en esa ciudad y él iba a hacer lo posible para acercarse. Él estaba lleno de lepra, y dice: el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó. Vemos una de las cosas, y ojo con esto, que ante su necesidad, dice la escritura que él se acercó a Jesús y se postró. Dice que él se acercó a Jesús y se postró. No vemos que en su necesidad Jesús vino a él, porque a veces eso esperamos en nuestra necesidad. Esperamos que Jesús venga a nosotros, y yo me voy a quedar aquí parado. Yo quiero que Dios me toque, yo quiero que Dios me cambie, yo quiero que Dios me transforme, pero yo no tomo la iniciativa de anhelarlo, de buscar su presencia, de buscar su rostro. Pero esta persona, el hombre leproso, su necesidad era tan fuerte que él iba a hacer lo imposible para acercarse ante Jesús.
Ahora estando acostumbrado de ser aislado de gente, estando acostumbrado de mientras caminaba en un lugar público tenía que gritar inmundo, inmundo. Es casi diciendo, mira, aquí está mi enfermedad, todos sepan qué enfermedad, háganse al lado porque tengo esta enfermedad. Obviamente se sentía rechazado, sin falta de amor. A lo mejor esta enfermedad, en muchos casos mientras la estudiaba también muchos de ellos no podían desarrollar una vida romántica, casarse, tener familia, porque esta enfermedad estaba consumiendo su vida diariamente. Adicionalmente, cuando estaba estudiando esta enfermedad, salió un artículo moderno de una mujer en India que tiene esta enfermedad y su familia la había abandonado, la dejaron en un hospital. La dejaron en un hospital donde trataban la lepra simplemente porque no querían seguir manteniéndola. Vemos que los que batallaban con esta enfermedad se sentían solos, marginados, sin amor. Pero se acercó él a Jesús, tomó la iniciativa, porque el que quiere recibir algo de parte de Dios va a hacer lo posible para recibir lo que Dios tiene para él. Y si cada uno de ustedes que está aquí han hecho su parte de estar aquí, yo sé que Dios los va a tocar. Solo estaba solo, apartado. Se acerca de una forma ante Dios donde él se postró al rostro en tierra y empezó a rogarle. Y usted cree cuando él hablaba con Jesús, dijo, Jesús, ya pasaron 5 minutos, pero si quieres tú límpiame. Cuando alguien está en necesidad, lo grita con angustia, Señor, si quieres puedes limpiarme. Creo que ese clamor era un clamor de estar cansado de su condición, pero no recibir ninguna esperanza. No sé cuánta gente está cansada de su situación presente y de no recibir ninguna esperanza. Pero yo vengo aquí a decirte que aquí está Jesucristo para transformar tu vida. Aquí está Jesucristo para romper tu yugo en esta mañana. La gente mientras veía eso, y si yo estuviera ahí, yo hubiera sido uno de ellos. Tiene COVID, déjame aparto. Tiene lleno de lepra, déjame aparto. Y déjalo ahí, solo que se muera. Yo nomás quiero estar al lado de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Pero la gente necesitada que se mira sin esperanza, déjenlos ahí. Pero Jesús no se movió. Él estuvo ahí para la necesidad de él. Imagino la gente pensando, bueno, si él es inmundo y si así estaría su cuerpo, ¿cómo estaría su alma? La gente juzgándolo por su condición que él estaba luchando y batallando. Pero él llegando a Jesús con clamor, con grito, y tomando la iniciativa de acercarse a él y no esperando que vengan y le tocan la mano, no esperando que vengan y un profeta le diga, así dice el Señor, una profecía, sino, Señor, aquí estoy, pido que me toques en mi necesidad. Me impacta la respuesta y cómo le respondió en Jesús, que en el versículo 13 lo podemos ver. Dice, entonces extendiendo él la mano. Les mencioné que esta historia también la podemos ver en los otros evangelios que relatan Marcos y Mateo. Y me gusta esto que Marcos notó sobre este acto. Lucas dice que él extendió la mano, pero Marcos dice, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano. Es decir, Marcos relata el motivo de lo que Jesús estaba haciendo. Él estaba siendo movido bajo misericordia. Y Jesús nos enseña, aquellos que Dios está usando para su gloria tienen que usar la misericordia para alcanzar a los perdidos y necesitados. Movido bajo misericordia, él extiende su mano. Y me gusta esto de los evangelios cuando vemos los milagros. A veces por la palabra, a veces tocando, a veces diferentes maneras. Pero en este caso, él extiende su mano y me gusta lo que dice al siguiente. Y dice, y le tocó. Les mencioné que las personas que batallaban con esta enfermedad de lepra eran aislados y apartados de la sociedad. No sé cuánto tiempo esta persona no tuvo un toque humano.
pero me atrevo a decir que fue por mucho tiempo, porque todos se apartaban de él cuando él se acercaba hacia la gente. Y la misma pena que posiblemente él sentía por su enfermedad, como los demás los miraban. Pero Jesús lo primero que hizo fue, lo tocó. Le mostró un gesto de amor. Le demostró que su amor era mayor que la lepra. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha tocado aun cuando no éramos nada? Aun cuando no teníamos nada que ofrecerle, aún así el Señor y su misericordia nos tocó. Me recuerdo cuando vine a los pies de Jesús a la edad de 16 años. En ese tiempo donde yo estaba solo, batallando con la depresión, situaciones en el hogar que causó que la casa estaba fracturada, siendo de familia, de madre soltera, donde me sentía que no tenía algún propósito en la vida, donde la realidad del vecindario era ser parte de una pandilla o de vender drogas. East Dallas, en Gaston Avenue, es donde nací. Y esa es la realidad. Y una vez me invitan a la iglesia. Yo me recuerdo, sabes que yo necesito algo porque así no voy a poder seguir, no voy a poder vivir. Me siento que no quiero seguir en la vida. No hay futuro. Las estadísticas del mundo dicen que si uno viene de una familia fracturada, no va a graduarse de la escuela. Las estadísticas dicen si una viene de una vida de pobreza, no va a avanzar y seguir hacia adelante, sino va a vivir el ciclo de sus antepasados. Y eso es lo que el mundo dice. Y eso es lo que la gente que critica dice. Pero aún así me recuerdo, necesito tratar algo. Un día alguien vino a mi apartamento y compartieron en una célula. El grupo familiar ahí, yo no quise ir, yo me quedé en mi cuarto. Pero mi mamá estaba recibiendo de esa célula. Ese día la tuvieron en el apartamento. Y me recuerdo ahí que empezaron las hermanas a gritar. Y pues uno se asusta, ¿qué onda? Yo no sabía nada, era tradición católica romana. Mis padres me llevaban, yo iba por el paletero porque me iba a comprar a comprar una paleta después. Y empiezan las hermanas a gritar y cánticos y yo ahí asustado. Me recuerdo jugando videojuegos y dije, como me sentí tan mal que ellos estaban como hablando de Dios, que mejor apagué el PlayStation en ese tiempo. Apagué el PlayStation y digo, no puedo, ya me siento mal jugar. Están gritando, están hablando de Dios y yo acá, ¿verdad? Y entre eso los escuché a orar. Y al escuchar me recuerdo que una semilla fue plantada en mi corazón. Que me invitaban para ir, pero yo no iba, pero esa semilla sí estaba plantada. Y llegó en el justo tiempo, momento de Dios, donde ya era donde Dios me estaba atrayendo hacia Él. Y cuando me invitaron a la iglesia, yo vine a este lugar con esas emociones que le describí, con la falta de emoción de futuro. Y cuando vine a ese lugar, lo primero que sentí al escuchar los cánticos, escuchar la predicación, sentí un toque del amor de Dios. Y yo dije, ¿cómo Dios me va a tocar si no tengo nada que ofrecerle? No sabe de mi contexto, no sabe de que no tengo nada que darle, no me mira cómo estoy vestido. Y si así fuese, que no me hubiera tocado porque no tenía nada o cómo me vestía, no estuviera aquí en este lugar. Pero Dios no es así. Él mira más allá que la ropa. Él mira más allá que el vehículo. Él mira más allá que nosotros podemos externamente presentar. Él mira el corazón. Y en esa noche derramó su presencia y me tocó. Me recuerdo que estaba ahí 30 minutos llorando y llorando y llorando. Llorando mientras su presencia estaba sanando mis heridas, mi tristeza. Y de repente cuando me desperté de ese lugar, así como se lo digo sentí que estaba flotando en las nubes. Cuando salí de la iglesia miré los árboles y esos árboles feos ahora eran unos árboles hermosos. Los pajaritos que hacían ruido, digo, qué hermoso ruido están haciendo porque la vida en Jesús es diferente. Su amor me tocó y su amor me transformó.
De la misma manera que cuando usted vino aquí a la casa de Dios y su amor tocó su vida y lo transformó. Yo sé que si yo le pregunto qué es lo que Dios ha hecho por usted y le doy el micrófono, usted va a hablar de las maravillas que Dios ha hecho por usted. Pero ahora, ya que tengo 32 años, ya no soy ese joven solo. Ya no soy ese joven lleno de depresión. Ya no soy ese joven que las estadísticas dicen lo opuesto. Ahora soy una persona renovada por la preciosa sangre de Jesús. Y cuando venía a la iglesia solo, ahora ya vengo con familia. Ya que estoy casado, tengo 2 hijas. Perdón, 2 hijos. Hijo y una niña. Las estadísticas decían lo opuesto. Pero cuando alguien viene a Dios, no te pide nada más que tu corazón. Y esta persona y este hombre leproso vino a Jesús. Y lo primero que Dios hizo es puso su mano sobre él, movido bajo misericordia, y le tocó, porque no le importaba su lepra. No le importaba que tuvo que tocarlo y la posibilidad de contagiarse, porque sabemos que Jesús y su amor fue mayor que la lepra. Yo no sé qué pasado tienes. Yo no sé qué errores has cometido. Yo no sé si creciste, si alguien te abusó físicamente. Yo no sé lo que ha pasado en tu vida, pero yo sé que aún con todo eso, lo que ha acontecido, la carga que tú has cargado por muchos años, aún con eso, en esta mañana Jesús te toca. Pero está esperando que tú tomes ese paso y tú lo anheles. Vemos que Jesús extendió la mano y le tocó. Y lo segundo que hizo Jesucristo es no solamente le tocó, pero también dice la escritura diciendo: quiero ser limpio. Vemos Jesús hizo ese tacto humano y luego le habló la palabra. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es poderosa? Dice en Hebreos 4:12: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Les dije de esa semilla que fue plantada cuando la escuché en un grupo familiar. Bueno, esa semilla que fue plantada produjo su fruto. Le dio la palabra, porque la palabra de Dios, la palabra que Jesús da, tiene el poder para cambiar los corazones de los seres humanos. Cuando había los 2 discípulos en camino a Emaús, después de Jesús resucitar, ellos estaban caminando y hablando de lo que había acontecido en esos tiempos, pero no sabían que Jesús estaba caminando con ellos y les estaba hablando de las escrituras. Y dice Lucas 24:32: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? El corazón de ellos, mientras Jesús hablaba las escrituras, sin ellos saber que Jesús estaba ahí, su corazón empezaba a arder, porque la palabra de Dios toca los corazones de los seres humanos. Y Jesucristo, después de tocarle cuando nadie quiso, les dio esas palabras de esperanza y le dijo: quiero ser limpio. Le hablé sobre la lepra y la condición que eran considerados inmundos, apartados de Dios. Pero a Jesús decir quiero ser limpio, es que él estaba diciendo: mis palabras y yo tengo el poder para purificarte, para limpiarte. Y Jesús tiene ciertamente el poder para purificar y limpiar nuestras vidas con su palabra. Cuando Jesús lanzó la palabra, dice la escritura en el 13: y al instante la lepra se fue de él. Si Dios un día me usa y pongo manos o digo algo y la persona se sana, la tentación humana, ¿qué es? Mira, voy a tomar una foto y tómale, mírale, grábame, espérate, grábame, bro. Hey, aquí testificando de Cristo, puse mis manos y oré por él y Dios lo sanó. Y lo subimos a las redes para que los otros nos den aplausos.
Pero miramos el corazón de Dios en Jesús, en versículo 14, le dijo, y Él le mandó que no le dijese a nadie. Mira, aprendemos una cosa. Si tú estás en necesidad, en esta mañana Dios te recibe, Dios te acepta. Pero si Dios te ha levantado para su gloria y te está usando, no es para que el mundo lo sepa. Jesús lo que hizo es, no le digas a nadie. Su anhelo era que Dios recibiese la gloria, que Dios recibiese el reconocimiento. Y dice, si no ve, y le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para el testimonio de ellos. Ahí les estaba encargando simplemente algo dicho en el Antiguo Testamento en Levíticos, que cuando la persona era limpia, que fuese al sacerdote, y el sacerdote iba a pasarlo por un ritual y verificar si así fuese. Pero Jesús, su corazón era que Dios recibiese la gloria. Pero ¿qué cree? ¿Usted cree que esta persona que después de estar marginada y puesta al lado, usted cree que él se quedó callado? Qué difícil, ¿verdad? Es quedarse callado cuando Dios obra en tu vida. Porque una cosa es que te digan sobre Dios y conozcas teorías sobre Él, pero otra cosa es que veas el poder de Dios obrar en tu vida. Y este hombre, ¿cómo lo iban a mantener callado? Si por mucho tiempo nadie lo quería, por mucho tiempo estaba marginado por la sociedad, por mucho tiempo nadie quería pasar tiempo con él, pero ahora viene Jesús, lo toca y lo sana. ¿Y qué cree que él hizo esta persona? No lo menciona el libro de Lucas, pero el libro de Marcos relata y dice, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. ¿Sabe qué hizo esta persona enferma? Hizo a Jesús famoso. No fue y divulgó, ay, soy el ex leproso llamado internacionalmente al ministerio de sanar a otros leprosos. Empezó a hablar de Jesús, a divulgar a Jesús. No se enfocó en el milagro, se enfocó aquel que dio el milagro. Porque de eso se trata cuando hacemos, Jesús nos enseña, cuando hacemos su obra, no es para nuestra gloria, es para la gloria de Dios. Y empezó a hablar de Cristo y empezó a testificar, porque como les mencioné, eso es lo que naturalmente pase. Si te has encontrado que alguien que nomás habla de Jesús, no le des, ¿verdad? No le hagas un caso difícil de él. A lo mejor Dios lo sacó de lo peor y está tan agradecido que naturalmente fluye las palabras del Señor. Y él empezó a divulgar, estaba leproso, nadie me quería, no podía tener familia por mi enfermedad, pero Jesús me tocó, Jesús me tocó, Jesús me tocó. ¿Y cuánta gente aquí Dios ha tocado? Jesús le tocó. Empezó a publicarlo. Quiso hacer a Jesús famoso, que su nombre fuese reconocido. Porque si vamos a hacer la obra de Dios, obviamente la queremos hacer para su gloria. No para que nuestra iglesia sea reconocida, no para que nuestro grupo familiar sea reconocido, no para recibir elogios de los demás, sino simplemente por la pura gloria de Dios. Que Dios reciba reconocimiento y que Dios reciba la gloria. Jesús enseñó la manera que uno debe actuar cuando Dios lo usa. Porque sí, habla sobre la persona que está en necesidad y él viene y en su quebranto y lo sana y su amor es mayor que cualquier enfermedad o cualquier pasado que uno puede estar aconteciendo. Pero también nos demuestra que cuando Dios nos usa, aquellos que Dios ha restaurado y está usando para su gloria, lo podemos ver en el 16, dice, mas él se apartaba a lugares desiertos. El desierto, hermanos,
El desierto es un lugar desconocido donde nadie lo puede ver. Y esa fue la actitud de Jesús. Él, ante recibir el elogio, el reconocimiento de lo que Dios estaba haciendo en su Hijo, los milagros que Él hacía, Él se apartó al desierto. Él dijo: no voy a permitir que este orgullo me entre al corazón, y se apartó donde nadie lo podía recibir, con el propósito, y podemos ver de el 16, para orar. Y dice: lloraba. Él se apartó para no recibir la gloria, sino para dársela a Dios. Porque cuando Dios nos usa, podemos ver que a veces el orgullo en nosotros puede crecer. Y le robamos la gloria a Dios. Y pensamos que Él hace las cosas por nosotros, pero en realidad es para la gloria de Dios. Esta persona llena de lepra, por mucho tiempo no había sentido ese toque humano. Se había sentido aceptado por los demás. ¿Cuánta gente en medio de nosotros el día de hoy posiblemente se siente igual? Entonces dicen: ¿sabes qué, predicador? Si tú supieras lo que me aconteció cuando era niño, cuando era joven, la semana pasada o anterior, yo no creo que soy digno del amor y la misericordia de Dios. Si tú supieras el pecado que cometí, que mi esposa aún no sabe, nadie sabe, tú no creo que me hubieras aceptado. Si tú supieras las luchas que tengo, las adicciones secretas que nadie sabe, si tú supieras, miro en el espejo y miro algo feo y no me gusto a mí mismo por lo que me aconteció. Si tú supieras, predicador. Todos en nuestra vida algún día hemos estado así. Yo no sé lo que posiblemente puedes estar aconteciendo en tu vida o lo que puede estar cruzando, pero sí sé una cosa: aún con tu dolor, aún con tu tristeza, aún con tu agonía, aún con tu falta de aceptarte a ti mismo y de odio que tienes contra X persona, aún así Jesús extiende su mano y te toca. Porque su amor es mayor que tu dolor. Su amor es mayor que tu tristeza. Su amor es mayor que tu agonía. Su amor es mayor. Su amor es mayor. Cuando vine a Jesucristo, ya después de ese episodio, ¿no?, que recibí el mensaje, que recibí la palabra de Dios y lo recibí con, obviamente, la obra transformadora que Él hizo por su amor. No digo que el proceso fue fácil, porque y todos pueden testificar que el servir a Dios es lo más difícil. No es fácil ser joven y crecer y tratar de serle fiel al diario. Por mucho tiempo tuve que venir solo. Y una de las cosas que en mi corazón había, y lo compartí esto el miércoles, que había algo que nunca había visto, el cual era el rencor. Yo guardaba rencor contra mi papá por lo que el error que él había cometido, contra la familia que la dejó fracturada. Y ahora, en cierta manera, en mi juventud crecí sin papá, teniendo papá pero no estando presente en el hogar, en otras palabras. Y sin saber guardaba ese rencor en mí. Y por mucho tiempo yo guardé ese rencor. Yo
lo guardé en mi corazón. No le decía a mi papá, pero cuando nos miramos, en el amor de Dios lo miro, ¿verdad? Pero en mí sabía que había una herida. Y no fue hasta que Dios, por medio de su palabra, me tocó. Dijo que tenía que perdonar. Fue en un mensaje donde estaba teniendo esa herida profunda. Dios me había perdonado, levantado, restaurado, pero había esa herida que como que era una cadena arrastrándome para atrás. No me permitía avanzar en el evangelio, porque ¿cómo Dios me puede perdonar a mí si yo no puedo perdonar a los demás? Hasta que en ese día ya no aguanté su amor otra vez. Me tocó, y no sé quién era ese hermano ese día, pero me recuerdo que volteé con los ojos cerrados y nomás abracé a un hermano que ni sabía quién era y empecé a llorar. Le dije: papá, te perdono, creo que lo traumaticé. Y dijo: no pague child support. Y dije: papá, te perdono, papá. Y él, sin saber, nomás me abrazó fuerte, fuerte. Pero yo sabía que no era él. No era él, era como, sentí como si eran las manos de Dios abrazándome. Dios lo estaba usando al hermano. Y ahí, papá, te perdono. Me estaba haciendo los mocos y las lágrimas, y atrás en la subconsciencia: ay, si me volteo la gente me va a mirar los mocos. Pero sabes que no, hay que soltar aquí, hay que perdonar. Y ese día sentí que algo tronó, como que eso que estaba atrás de mí, que aunque Jesús me había restaurado, levantado, perdonado, había todavía esa herida. Y cuando Jesús obra, Él hace la obra completa. Porque para mí el rencor carcomía, pero obviamente venía a la iglesia. Dios lo bendiga, hermano, el Señor omnipotente y el amor transformador de Dios. Pero en el corazón, a Dios nadie lo engaña. Pero aún así, en su misericordia, Él me tocó. Y eso es lo que le quiero decir a la iglesia: que el amor de Dios es mayor a que lo tengas. Y ha llegado el día de soltar eso que te está arrastrando otra vez a tu pasado, esa herida que siempre la traes enfrente como excusa para no cambiar. Hoy es el día de venir a Jesús. No sé lo que sea, no sé por lo que estés pasando, pero deja que Jesús te toque. Y en esta mañana suéltalo ante su presencia. Dile: Dios, cámbiame. Dios, haz esto en mi vida. Dios, aquí yo vengo en fe hacia ti para que tú me toques. Porque su amor es mayor. Su amor es mayor. Su amor es mayor que tu dolor. Su amor es mayor que tu tristeza. Su amor es mayor que tu rencor. Su amor es mayor que tu herida. Su amor es mayor que lo que te aconteció en tu niñez. Su amor es mayor si no tienes a ningún padre, ninguna madre, porque aún con todo eso Jehová te recogerá. His love is greater. His love is greater. Cuando es su amor que te toca y permites que te transforme como transformó a esta persona, no te cansas de divulgarlo. Que alguien me diga a mí que Dios no es real, yo le respondería: no has visto lo que yo he visto. Si alguien me dice Dios no transforma a nadie, le pongo aquí a mis 2 hijos, mi vida, a mi esposa: mira, Dios me dio familia. Dios me está permitiendo ser papá. Lo que yo anhelaba por mucho tiempo desde joven, tener a mi papá conmigo presente, ahora Dios me da ese regalo de yo hacerlo con mi hija. Hijos, qué bueno es Dios.
lo que sí le doy sus besos a mi hija, a mis hijos todos los días. Los abrazo. Come here. Porque Dios ha sido muy bueno. Pero solo falta alguien que diga: Dios, yo estoy cansado. Si tengo que derramar lágrimas, si el maquillaje se me deshace, no importa. Si me miro ridículo, si el pelo se me levanta, si tuviera, ¿verdad? I don't care. I just want to be before your presence, God, and I want to be changed. Quiero estar en tu presencia, quiero ser cambiado, transformado. Quiero tu toque. Esa es a la gente que Dios está llamando esta mañana. People that are tired of the same cycle. Gente que está pero cansada del mismo ciclo. Esa gente Dios está llamando hoy para derramar su amor y decir: mi hijo, mi hija, no me tienes que impresionar. Yo di a mi hijo, yo di lo mayor que yo más amaba por amor a ti. No me tienes que impresionar, que su amor es mayor.